Una persona que está padeciendo de fuertes dolores crónicos, artritis o reumatismo, hay una manera, hay una alternativa para poder sanar esos dolores y es la homeopatía. La doctora Patricia Madrigal. Buenos días, doctora. Buenos Un días. placer tenerla nuevamente en casa. Gracias por invitarme. Hablemos de un tema que es muy delicado y sé que mucha gente en casa lo está prestando la atención. Esas personas que padecen dolor, la homeopatía, ¿cómo puede ayudarnos a sobrellevar ese dolor? Sabemos que son enfermedades crónicas que no se sanan, pero sí hacerlas más llevaderas. Bueno, las enfermedades crónicas, como lo están mencionando, y sobre todo las que se caracterizan porque presentan dolor crónico, son enfermedades muchas veces de tipo degenerativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente están dentro de estas enfermedades de tipo autoinmune, donde la persona lo que empieza a producir son como, por decirlo así, se va como autoagrediendo y se empiezan a dar todos estos procesos inflamatorios. Lastimosamente, dentro de la medicina alopática, los tratamientos para estas enfermedades son con medicamentos con grandes efectos secundarios y, por otro lado, una perpetuación de la enfermedad. Y catalogamos al enfermo como usted de esto nunca se va a enfermar. Entonces, estas personas empiezan a recurrir tanto al uso de estos medicamentos alopáticos que te menciono, que son producen muchos efectos secundarios, que por supuesto los van llevando en un recorrido donde es analgésicos, antiinflamatorios y ya otro tipo de medicamentos como corticosteroides. Entonces sí, la homeopatía en estos casos es una gran alternativa, porque recordemos que la homeopatía, una de sus características más importantes es que trata al enfermo, no trata la enfermedad. Entonces, como tal, ¿qué es lo que buscamos? Una integralidad en ese paciente. Entonces, ¿por qué? Porque ese paciente no llegó directamente a desarrollar una artritis reumatoide o una fibromialgia. Es un proceso. Y entonces, esas capitas que se van dando a lo largo del tiempo son las que vamos trabajando con la homeopatía. No se trata como de darle medicamentos simplemente para que le quite el dolor. No, es buscar de qué forma, dentro de esa integralidad, qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando con esa persona que su cuerpo está provocando esta enfermedad. Estamos hablando en este particular de personas con padecimientos crónicos, pero ¿qué pasa a una persona que sale de una operación? ¿Cómo la homeopatía puede ayudarlo a recuperarse más rápido? La homeopatía en el caso de operaciones ya aquí es un asunto más agudo, ¿verdad? Ya es agudo, porque entonces podemos usar medicamentos homeopáticos en el pre y en el posoperatorio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ayudamos tanto al paciente como al cirujano. Y esto no solamente son procedimientos quirúrgicos a nivel de cuerpo, estamos hablando que también nos funciona a nivel de boca, odontológicos, ¿verdad? Entonces, esa persona que se sabe que va a ir a recibir algún tratamiento, le podemos ayudar. ¿Con cuáles medicamentos? Hay medicamentos muy específicos. Por ejemplo, tenemos medicamentos como el árnica, el gran medicamento homeopático de los traumas. Tenemos medicamentos como la ruta, por ejemplo, que es el gran medicamento para tendones, para músculos, que nos va a ayudar en esa parte. Un Belis perennis, por ejemplo, un gran medicamento para evitar que se generen estos hematomas, quimosis, los moretes que se le hace a la gente, sobre todo excelente, por ejemplo, en personas que van para cirugías de tipo estético, ¿verdad? Entonces disminuye este tipo. Otro tipo de medicamentos que le va a ayudar a esa persona también para esto son medicamentos que también hay que ver desde la parte del temor, porque hay personas que le tienen mucho miedo a la cirugía. Entonces podemos darle también medicamentos para ayudarle con eso. Algo muy importante que mencionó es hay que prepararse antes y después de la operación. Exactamente. Ahorita hablamos de crónica y de operación. Ahorita las personas que son asmáticas, metamos niños, adultos mayores, aquellas personas que padecen asma. En el caso de asma, bueno, es muy diferente, ¿verdad? Porque cuando tenemos niños con esta hiperreactividad que se da bronquial, generalmente el asma uno no lo ve solo como asma, uno lo va a ver como este niño que empezó tal vez con un problema a nivel de piel, con una dermatitis, o lo vemos que empieza a tener problemas también de vías respiratorias superiores. Estos niños que la gente dice es que se resfrían mucho. Bueno, ¿será que se resfrían o realmente tal vez hay un componente ahí alérgico, algo que esté generando y que muchas veces desencadena en algo bronquial?
Entonces, sí, claro que sí, pero ahí es muy importante trabajar una cosa que en homeopatía que se llama la diátesis, ese terreno, esa como predisposición a generar yo una enfermedad. Y sí tenemos grandes medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, maravillosos para este tipo de dolencias como la dulcamara, como el aconitum, pero vuelvo y te insisto, depende de la singularidad del paciente y de lo que cada persona presenta, ¿verdad? Pero muy importante esto del asma, porque el asma muchas veces es una condición que a la gente le dicen, bueno, algún día se le quita, se te va a quitar. algún día se te quita, puede ser emocional. Entonces, con más razón, hay que buscar, sobre todo en un adulto, qué es lo que está pasando, porque un adulto puede ser que a los 20 años empieza con asma y sucede mucho. O sea, que no, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Que su cuerpo está respondiendo y está generando esto. Pero sí, por supuesto, grandes medicamentos, ¿verdad? Ahorita, la señora. Ya entraron en cierta edad y empiezan con esos achaques, ay, la rodilla, ay, los codos, las manos, artritis, reumatismo. Con la homeopatía también podemos llevar esa... Bueno, recordémonos uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? De artralgias, ¿verdad? Que se empiezan a dar, los problemas de artrosis que se dan por la edad, ¿verdad? Entonces sí, o sea, claro que hay medicamentos como te mencionaba ahora, como la ruta, podemos usar medicamentos para las articulaciones maravillosas como son la Brionia, el Rustox, pero igualmente a ese paciente hay que educarlo a que tiene que moverse, a cómo está manejando su estrés, exactamente, que tiene que hacer ejercicio, qué está comiendo que nos puede estar afectando en esto, qué está pasando, otra vez volvemos a esa esfera emocional que esté desencadenando esto, porque estos dolores, yo siempre le digo a los pacientes, ¿para qué te está sirviendo esta enfermedad? O sea, ¿para qué te sirve? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Verdad? Exactamente, ¿qué estás aprendiendo y para qué la estás usando? ¿Verdad? Porque hay personas que hoy le duele este codo, mañana la rodilla y después es el dolor de cabeza. Entonces ya se le quitaron los dolores, pero no, ahora tengo aquí en el abdomen esta colitis que me está matando. Entonces siempre usamos eso. Ahorita hemos tocado varias enfermedades, aquellas personas que padecen de presión alta. ¿Es recomendable la homeopatía? Ok, aquí es muy importante, ¿verdad? Porque la hipertensión arterial es una enfermedad muchas veces que no se sabe. Dentro de la medicina se le llama idiopática, ¿no? Es la enfermedad silenciosa. Entonces sí, por supuesto que la homeopatía nos va a ayudar igual, o sea, viendo al paciente desde su singularidad, desde esa predisposición, esas personas que generalmente viven sumamente estresadas o hay otras personas donde son esas personas que todo se les hace un mundo. Pero muy, muy importante, hay grandes medicamentos, el aurum metallicum, la varita carbónica, ¿verdad? El grononium, son grandes medicamentos, el aconitum, para la hipertensión. Pero aquí sí es importantísimo que esta persona tenga un control con un médico homeópata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de que voy donde un homeópata y me dice, ¿sabe qué? Deje de tomar sus antihipertensivos y irresponsablemente puede generarse un descontrol. Entonces, por supuesto, esto tiene que ser de la mano de una persona especialista en esto para que le ayude a ir, porque ¿qué es lo que vamos logrando? Vamos disminuyendo esos fármacos, ¿verdad? Alopáticos y, por supuesto, le vamos enseñando al paciente, o sea, a manejar esta condición. Ya dijimos que entonces para la presión alta sí tenemos soluciones, que la gente puede estar tranquila, pero siempre con el respaldo de ambos médicos. Por supuesto. Pero sí disminuimos entonces un poco la parte química, claro. buscamos la parte más saludable. Sí. Ok, presión alta que tocamos, diabéticos. Ok, diabéticos. Muy importante, el diabético tiene que entender que el 50% del éxito de su tratamiento va a ser cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, cambios a nivel de ejercicio y, por supuesto, a nivel emocional. Y la otra parte la hace el medicamento. Entonces, sí, por supuesto, que hay grandes medicamentos en homeopatía. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Antimonium crudum, el Zizigium, son grandes medicamentos que nos van a ayudar, un Lycopodium maravilloso, un sulfur, pero volvemos a lo mismo, es la singularidad del paciente, esa individualización que tenemos que hacer. Y lo mismo que con la hipertensión, no se quitan los medicamentos alopáticos de la noche a la mañana. Se va haciendo una transición y se trabaja en conjunto, porque para eso
o sea, igualmente el médico homeópata tiene su formación en medicina Claro, y sabe claro. muy bien cómo debe hacerlo, ¿verdad? De tal forma que no vaya a ir en detrimento del paciente. Vamos a hablar de las mujeres, de ustedes, las mujeres que padecen esos dolores en la menstruación, sangrado. La homeopatía puede ser también una alternativa para... La bueno, homeopatía en estos casos es una gran alternativa porque muchas veces estos dolores menstruales, bueno, pueden deberse, qué sé yo, hay que revisar si hay una causa orgánica, ¿verdad? Pensemos en un mioma, puede ser un quiste, ¿verdad? O, por ejemplo, los problemas que hay de síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, ¿verdad?, saber si hay algo ahí que esté sucediendo, ¿verdad? Porque los dolores menstruales generalmente van acompañados algunas veces de hemorragias o, al contrario, poco sangrados, sangrados oscuros, ¿verdad? Entonces, sí, se tiene que revisar cómo está esa esfera también hormonal, porque muchas veces obedece a situaciones hormonales que están pasando en este momento la mujer, porque los problemas de dolores menstruales, que eso se llama dismenorrea, pueden verse desde jovencitas hasta mujeres en edad adulta. Sí. Entonces, igual, o sea, ¿qué te digo? Dolores menstruales, medicamentos que tenemos maravillosos, un colosintis, una magnesia fosfórica. Si, por ejemplo, hay mucho sangrado, podemos usar hasta medicamentos homeopáticos que regulan la parte hormonal, como un foliculinum, ¿verdad? Si tenemos neoformaciones ahí, como miomas o quistes o este tipo de cosas, podemos usar medicamentos como la tuja, el conium. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Igual, volvemos a lo mismo. Sí. O sea, siempre hay que revisar, porque no se trata de que yo voy y me compro algo porque tengo dolor, porque me lo dijeron, porque lo que hemos hablado, exactamente. Cada persona es un ente individual y cada enfermedad es de cada quien. Exactamente. Doctora, nos quedó clarísimo. Bueno. Tenemos soluciones alternativas para esos malestares crónicos. Muchísimas gracias. Bueno, un Muchísimas placer gracias. estar acá.